Muy buenas. ¿Qué tal, Juan Manuel? Jorge André, no, perdón, Jorge André Morales. ¿Dónde he leído Juan Manuel? Jorge André. No, todavía no. Todavía no. Estamos esperando que conecten los compañeros. Muy buenas. Sí me escuchan, ¿cierto? Están escuchando musiquita. Mm, perfecto. Gracias. Genial. Ujú. 12. Perfecto, ya estamos todos. Chévere. Muy bien. Vamos ahí. Gente, muy buenas. A ver, estamos todos. Bueno, aparentemente falta uno, pero vamos pasando a asistencia. Entonces, atentos con, ¿no? Llámese micrófono o la palabra presente en el chat. Piero, ¿estás por ahí? Perfecto. Luis Daniel, muy bien. Fabricio, Presente, profe. muy bien. Salomón, Salomón, ¿no estás? Salomón. Bueno. Juan Manuel. Ah, por eso dije Juan Manuel hace un rato. Juan Manuel, ¿estás ahí? Muy bien. Fernando Huarcaya. Presente. Muy bien. Yamil. Perfecto. Luis Alberto. Presente. Muy bien. Luis Alberto. Henry Martínez. Muy bien.
Jorge André, Presente. muy bien. Jorge Luis, Presente. muy bien. Y Yeltsin, Presente. muy bien. Salomón, nada. Ni modo, ahí vamos a, bueno, seguir ahí en la inasistencia. Sí tienen grupo de WhatsApp, ¿no? Como para ver qué pasa cuando alguien no conecta o así, ¿no? O reportarse, ¿no? Tipo, ay, díganle que voy a entrar tarde, por favor. Bien, vamos ahí. Entonces, ok. Vamos a quitar la musiquita. Listo. Ya está. Genial. Bueno, como parte fundamental del proceso de aprendizaje está la evaluación y su consiguiente feedback, ¿no? Ver en qué hemos fallado, por ejemplo, ¿cierto? Así que vamos a hacer el feedback de nuestra práctica calificada, pero les pido un ejercicio de honestidad. Yo voy a dejar de grabar en este instante porque vamos a compartir no, dejar de, perdón, un segundito. ¿Dónde estás? Hombre, ya. Pause. Perfecto. Y entonces compartimos esto de acá. Ok. A ver, ya está. Listo. Vamos ahí. Ya está. Vamos a poner el chat por aquí. Listo. Ya estamos. Bien. La clase de hoy, creo que les había comentado, es como una especie de índice de lo que viene en las siguientes semanas y vamos a aprovechar para, ya que nos vamos a ir ya a técnicas de micrófono, de técnicas de ecualización en mastering y a técnicas de compresión y a técnicas avanzadas, vamos a hablar hoy de los procesos, ¿no? El orden de los procesos, que de hecho ya en la clase práctica lo hemos visto, pero vamos a rematar con aquellos procesos que se hacen dentro del DAO, ¿sí? Como es lo que se hace al final de nuestro trabajo, cuando ya tenemos los temas ya masterizados, pues vamos a utilizar el DAO para ciertas cosas. De eso trata un poco lo que veremos hacia el final. Pero en la primera parte tenemos que hablar del orden de los procesos. Entonces, ya en clase práctica hemos, a la hora de crear nuestro flujo de señal, hemos hablado también de nuestro proceso mental, ¿no? Del proceso lógico en el cual vamos a afrontar o con el cual, ¿no? Vamos a afrontar una sesión del mastering de una canción. Entonces, de eso va esta primera parte. Entonces, ahí tienen los contenidos, usos del DAO, etapas involucradas, eh, y esto es lo que les decía, técnicas de fades, compilado de los temas, eso es lo que se hace en el DAW. Vamos ahí. Dice, programas para mastering, hay unos cuantos, ¿sí? El Sonic Studio, que luego se llamó Soundblade, que todavía lo pueden encontrar por ahí, ¿sí? Ya dejó de hacerse, o sea, chau. Esto nos deja con que para hacer mastering, la plataforma que se está utilizando en todos los estudios es básicamente PC, o bien utilizando el Sadie, que es un software que se utiliza a nivel megatop, o bien utilizando el siguiente, digamos que en cuanto a calidad, que sería el Sequoia. Ambos funcionan únicamente para PC. Pero también hemos hablado de que podríamos hacer mastering eventualmente usando Pro Tools, Logic, Cubase. Sí. Esto también hemos dicho que podría
afectar la calidad, sí, por esto mismo que preguntábamos en la práctica calificada, y es que el algoritmo de conversión de frecuencia de muestreo que podríamos tener, que tenemos en esos softwares, podría afectar la calidad, o sea, puede cambiar el producto. Por un lado eso. Por otro lado, hay que decir que estas tres herramientas que estamos mencionando acá, Pro Tools, Logic, Cubase, no tienen las herramientas necesarias para poder entregar un máster. O sea, por ejemplo, no podemos introducir marcadores de inicio de canción y final de canción o inicio de pausa, ¿no? O sea, los marcadores que solemos utilizar en estos softwares son intro, verso, precoro, o sea, los que utilizamos al interior de una canción, pero no son marcadores eh, que se van a traducir en metadata a la hora de exportar o de quemar un CD. Entonces, no tienen las herramientas. No nos permiten, por ejemplo, tampoco introducir los códigos ISRC, que son los que necesitamos para poder distribuir nuestra música. O sea, hay una serie de herramientas que no vamos a encontrar en estos softwares, que sí vamos a encontrar, por ejemplo, en el Wavelab de la familia de Steinberg, ¿no? O sea, Steinberg también tiene el Nuendo, que es para mezcla básicamente, el Cubase es para producción y el Wavelab es la versión o es la propuesta de la gente de Steinberg para hacer mastering. Ahí sí podemos introducir esta metadata. Sea cual sea, ahí ponemos el elegido. Lo que hay que buscar es, primero que nada, entonces, transparencia. Uy, no estamos compartiendo la camarita, perdón. ¿Ah? Ya. Lo primero, entonces, la transparencia y también, como cuestión muy importante, la flexibilidad en el ruteo, ¿no? Por ejemplo, el Wavelab era hasta hace poco una herramienta que únicamente funcionaba como editor de onda, o sea, como nos permitía trabajar únicamente con archivos estéreo. Ahora ya es un multitrack y no porque en él vayamos a grabar 200 tracks, sino porque en él podríamos necesitar reproducir stems, o sea, familias, ¿no? Archivos estéreo con familias de instrumentos, porque hay mucha gente que utiliza esto para hacer el mastering, o sea, mastering por stems, ¿no? Y esto nos da cierta flexibilidad a la hora de trabajar y nos aporta pues con las herramientas para poder tener un mejor mastering, ¿no? Entonces ahí tenemos la transparencia del software y la flexibilidad a la hora de hacer el ruteo y poder eventualmente permitirnos salir hacia el hardware para hacer nuestras tareas. Ahora, entonces, ¿son algunos de estos software o es alguno de estos softwares el que vamos a utilizar? Yo vi por ahí un tutorial de mastering en el que utilizaban Ableton Live. Es como, no es pues, ¿no? No es el software adecuado. Hay otros, sí, pues ya hemos hablado del Ozone, ¿cierto? Pero no, pues el Ableton Live no tiene el algoritmo de suma, no tiene la calidad de audio correcta, digámoslo así. Ahora, independientemente del software que utilicen, hay ciertas etapas involucradas, ¿no? Entonces, primero las mencionamos, llámese análisis, y ya nos suena en nuestra cabeza análisis, correcciones, ediciones, la gran etapa de realces, que le vamos a dedicar todo el resto de nuestro curso para esto, la etapa de maximización, secuenciación y nivelación de los tracks, codificación PQ y la generación del máster. Entonces, corrección lo vamos a hacer en el DAW. Ediciones, ¿no? Correcciones las vamos a hacer en el DAW. Ediciones las vamos a hacer en el DAW. Secuenciación también.
codificación PQ también, y la generación del máster también. De eso es de lo que hay que hablar hoy. Entonces, si queremos explayarnos un poquito en el tema de los pasos, en cuanto al análisis, ¿sí? Esto es muy importante para no perder tiempo, ¿no? Ya hemos comentado en nuestra clase práctica que lo primero a lo que debíamos prestarle atención era a ver si hay problemas de fase. O sea, eso lo hacíamos en la etapa de análisis. Lo segundo que dijimos es que había que prestar atención si es que había ruidos. Eso es la etapa de análisis. ¿Ven? Entonces, análisis incluye esos dos aspectos que hemos identificado, señalado, y dice, pues, escuchar detenidamente todos los temas. Si nos llegan, pues, ojalá nos llegaran por temas económicos discos de 14, 15 canciones. Y entonces, si nos llega un disco de muchas canciones, tenemos que escuchar de arriba abajo el disco para poder identificar las diferentes sonoridades que podrían tener las mezclas. ¿Sí? Y entonces, una vez escuchado esto, es más, podríamos ir dejando marcadores en todas las canciones que tienen una sonoridad similar. ¿Sí? Y vamos a decir, o vamos a ir soltando esos marcadores y vamos a identificar cuáles son los hits del disco. O sea, independientemente que la banda nos haya dicho que este es el single, este no, hay que identificar cuál es la canción o cuáles son las canciones cuyo arreglo es más complejo, más completo y como que podría llevar o podría conducir la sonoridad del disco. Para nosotros esos son los hits, ¿sí? Ahora, ¿por qué estamos dejando marcadores? Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa si yo no dejo un marcador, no? Comienzo y el cliente me mandó el disco en el orden final, en el orden que ellos han decidido para el disco, o nos lo mandó en cualquier orden alfabético, por ejemplo, ¿no? Con los nombres de las canciones. Si no dejamos ningún marcador, ¿qué va a pasar? Que probablemente yo comience por la canción 1, ¿cierto? Y resulta que la canción 1 o la que me llegó como canción 1 porque comenzaba con el número 1 o porque comenzaba con la letra A, orden alfabético, ¿no es cierto? Por ahí que es una balada. Y si yo comienzo por la balada y hago que suene fuerte, probablemente la canción 2 sea más fuerte que esa canción, ¿no? Que esa balada. Entonces voy a tener que hacer que suene todavía más fuerte. Y esto nos puede hacer entrar en el famoso loudness war, ¿no? O sea, que cada tema suena más fuerte. Uy, no. Por eso había que haber identificado cuáles eran los hits y comenzar por ellos y dejar para el final la balada o aquellos temas que tengan una sonoridad muy diferente. Otro ejemplo. Hacemos la canción 1, ¿ok? Y hemos configurado todo el hardware para la canción 1. Perfecto. Ahora, resulta que la canción 2 suena muy diferente. Y entonces tengo que reconfigurar todo el hardware para conseguir esta sonoridad que estábamos consiguiendo o que habíamos conseguido en la canción 1. ¿Sí? Y ya pues, hago que suene como la canción 1. Y resulta que la canción 3 suena igual que la canción 1. Entonces tengo que volver a configurar todo para que suene como la sonoridad que estamos buscando para el disco. ¿Me siguen? O sea, ¿soy claro? Aquí la figura es identificar todas las canciones que se parezcan en términos de sonoridad y comenzar por ellas. Entonces, ya las variaciones o los ajustes en nuestros equipos, llámese plugins o equipos, serán mínimas, porque todas esas canciones se parecen mucho. Y vamos a ir pateando para el final aquellas que suenen muy diferente. O sea, es típico que el artista nos manda alguna canción que habían trabajado con la banda hace años y la quieren sacar.
Entonces, esa canción para nada suena como como las nuevas canciones de la banda. ¿Sí? Entonces, pateemos para el final aquellas canciones que no se parezcan. Ahora, podríamos, mientras vamos escuchando, podríamos también identificar, por ejemplo, a ver, ya te leo, uno por uno. A ver, porfa, Jorge Luis, expláyate. Profesor, ¿no se puede masterizar uno por uno, tema por tema? Claro, o sea, vamos a ir tema por tema, por supuesto. Ah, ¿Te, ya, te refieres a que, por ejemplo, el artista te mande un tema a la vez? si te manda varios temas, pero usted lo está viendo como masterizarlo todos juntos, que está en un solo Es- track, ¿no? Está, bueno, sí, en los DAWs de mastering Ujú. solemos colocar todas las mezclas una detrás de otra en un único track. Y Claro, entonces ahí es que nosotros hemos montado nuestro orden provisional. oh, ya, ya. Ahí es donde nosotros soltaremos marcadores para poder hacer el mastering de todas aquellas que se parezcan y dejaremos para el final aquellas que sean diferentes. Ah, ¿Sí? ok, ok, profesor. Ahora, otra opción, chévere que preguntes esto, porque otra opción, ¿no? Se abre la puerta hacia eso. Otra opción es que la banda nos diga que de cuando en cuando nos van a ir mandando canciones y que al final van a pertenecer a un mismo disco. Entonces, en ese escenario sí que vamos a ir haciendo canción por canción. Es bien complicado, ¿no? Porque la mezcla de canción en canción puede cambiar porque la han hecho en distintos momentos, ¿no? Entonces, eso ya se complica. Sin embargo, lo que podemos hacer es utilizar nuestras hojas de recall. O sea, en el caso de usar plugins no hay problema porque salvan la sesión y ya está. Pero a la hora de usar hardware, tenemos que tener unos papeles con todos los, digamos, las fotos, vamos a ponerlo así, de los potenciómetros de todos nuestros equipos y vamos a tener que escribir ahí con lapicero dónde es que apunta cada uno de nuestros potenciómetros en cada canción, ¿no? Cuando vengamos aquí, yo les voy a mostrar mis recalls. Yo tengo por acá alguno, a ver, como estamos con la camarita, vamos a aprovechar. Espero no haber provocado. Estos son mis recalls bien viejos. No sé si ahí está la cámara. Sí, entonces aquí tenemos uno de los equipos, acá otro de los equipos, abajo un ecualizador, a la vuelta tenemos otro, ¿no? Un compresor, otro ecualizador. Y estas ilustraciones o estas como fotos o dibujos de lo que tenemos en cada uno de los aparatos vienen con los potenciómetros en blanco y ustedes tienen que dibujar la rayita de a dónde apunta el potenciómetro, ¿no? Eso se complica. A ver. Entonces, esto hace que el proceso de retomar un proyecto cada cierto tiempo, porque el cliente nos va mandando una canción al mes, se hace mucho más complicado, ¿no? Porque vamos a tener que volver siempre a nuestro papel y configurar absolutamente todo, teniendo en cuenta que la mezcla puede haber cambiado también. Entonces hay distintos escenarios, ¿cierto? Lo ideal sería que nos mande las canciones en bloque. Y bueno, ¿no? De hecho, eh, hay ofertas que los estudios de mastering por ahí que no hacemos y decimos, por ejemplo, si tu producto tiene tantas canciones, pues tal canción y tal canción va gratis. El resto va a mitad de precio.
pero todos tienen que pertenecer a un mismo producto y tienen que haber sido hechos en bloque y que te las manden en bloque. Porque si te las van mandando una vez al mes, el trabajo es más complicado, digamos, ¿no? En fin, está claro esto de identificar los temas, identificar las distintas sonoridades, identificar los hits, ¿no? Para comenzar trabajando con ellos. Dice acá tomar notas, esto me refiero con los marcadores. El extra que hay aquí es al escuchar, identificar las características de las canciones y entonces podríamos determinar que a esta canción le falta cuerpo, por ejemplo, ¿no? Como la de Psicosis, ¿no? Con la que vamos a trabajar por ahí. Nos falta cuerpo. Entonces, ya vamos pensando a la hora de si nos falta cuerpo, ya vamos pensando en las características de nuestros equipos o de nuestros plugins que podrían servir para mejorar el producto, ¿no? O sea, que si plugins de tubos, o hardware de tubos. Entonces ya las características de esa canción nos hacen pensar en cuál podría ser nuestro flujo de señal. Eso es la etapa de análisis. ¿Sí? Perdón que hay algo acá. Allá. Entonces, la siguiente etapa, después de haber analizado todos nuestros temas, es... dime, Luis Daniel, por favor. Sí, profesor. En el caso de que una banda, un artista te envíe varias canciones, pero suenen muy distintas musicalmente y en la mezcla también, pero quiere que sea un mismo álbum. Si el artista o la banda no te dice qué criterio quiere usar con, digamos, la consistencia sonora, o sea, te lo deja a ti, ¿qué criterio es recomendable tener para esto? O sea, Ujú. que el máster se parezca a todas o cada canción con lo suyo. Claro, sí, sí. O sea, aquí hay como dos temas, ¿no? Has dicho bien lo que el artista no te diga por dónde ir, ¿no? Porque, claro, en principio, tú tienes que respetar la mezcla. Y esa mezcla que pueda estar, por ejemplo, oscura o sin brillo o sin aire, puede haber sido una decisión de la producción. Entonces, el truco está en hablar con el cliente y decirle, oye, noto que suenan muy diferentes las canciones. ¿Qué onda? Entonces te va a decir, sí, lo que pasa es que estas las hemos mezclado en tal estudio en Burundi, estas las hemos mezclado aquí, estas las hemos hecho aquí, y te va a decir, déjalas tal cual. En ese caso, nuestro trabajo de ninja es el de optimizar esa canción y buscar, en todo caso, que en términos de volumen sí haya sentido, ya que no puedes tocar el tema frecuencial. Pero si te dicen, ya, sí, yo sé, pero intenta pues que suene igual, entonces te están dando carta libre, ¿no es cierto? O luz verde, si quieres llamarlo así, para que metas mano a las mezclas y logres mejorarlas. Entonces, ahí depende de la producción. Entonces, sí, idealmente deberíamos buscar una sonoridad común, ¿cierto? Pero lo que comentas, ¿no? Es que las mezclas vienen muy diferentes. Entonces hay que hablar con el cliente para ver qué es lo que quiere exactamente. Sí, es válido. Siguiente, después de haber analizado y seleccionado qué equipos nos puede servir, vienen las correcciones. Entonces, para las correcciones, aquellas que se pueda, ¿no? Aquellas cosas que se pueda corregir, vamos a encontrar, por ejemplo, le llaman suites de restauración, o sea, plugins de limpieza, vamos a decirlo así, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar una serie de plugins de limpieza que nos van a permitir quitar ciertos ruidos, ¿sí? Combinados, como lo hemos visto en clase, con técnicas de edición. O sea, vamos a usar un quitador de hiss, que es un plugin, y lo vamos a combinar con un fade in y un fade out. A esto se refiere
en esta etapa de correcciones. Aquellos ruidos que podemos quitar, hay que quitarlos o hay que corregirlos, ¿no? Si no se puede arreglar, y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos distintos tipos de plugins de limpieza, pero si no se puede arreglar, hay que llamar al cliente. Lo mismo aplica para los problemas de fase. Si nosotros no podemos arreglar o vemos que al intentar arreglarlo podríamos generar problemas o alterar mucho la mezcla, tendríamos que llamar al cliente para que en la etapa correspondiente corrijan eso, ¿no? Lo mismo, si hay muchos ruidos, o sea, si por ejemplo, cada vez que va a entrar el cantante suena a cada rato, todo el tiempo suena, ese es un tipo de ruido que habría que quitar, pero si además hay ruidos en muchos otros instrumentos por falta de limpieza en los tracks, tendríamos que decirle al cliente que por favor vuelva a abrir la sesión de mezcla y corrija sus ruidos. Por ejemplo, quienes usan las simulaciones de los plugins analógicos, ¿cierto? Hay un switch que dice analog y ustedes lo activan y resulta que empieza a tener ruido su mezcla. ¿Y a qué viene eso, no? Porque esos hardwares, esos equipos de hardware no tienen ruido, o sea, no meten ruido en la vida real. Entonces hay que llamar al cliente y decirle, oye, hay un problema aquí, tienes demasiado ruido que se está sumando. Y entonces, si ustedes usan un plugin para limpiar en mastering el ruido, van a afectar de todas maneras el aire del material, ¿no? Entonces, lo que tendrían que hacer sería limpiar pista por pista el proyecto. Entonces, hay que llamar al cliente para que lo corrija. En cuanto a las ediciones pueden ser de tipo correctivas y de tipo creativas o artísticas, ¿no? Una edición artística o que responde a una cuestión comercial o a un tema de veto en una radio porque nuestra canción dura mucho, eso sería una edición artística, llámese un radio edit, ¿no? Corregir el material, eso se hace idealmente antes de hacer el mastering. Pero si no hay modo, si no queda otra, podríamos cortar la pista de audio ya con la versión masterizada. Y una edición correctiva podría ser, por ejemplo, imagínense que en el verso, no, en el coro de la canción, en el coro 1 de la canción, hay un ruido. Y en el coro 2 de la canción ya no hay ese ruido. Si la instrumentación es exactamente la misma, perfectamente podríamos cortar ese pedacito en el coro donde no hay ruido y reemplazarlo en donde estaba el ruido. Se puede, esa sería una edición correctiva. O también, por ejemplo, podríamos encontrar un material en el que tengamos la forma de onda que hace así, luego se va yendo y luego tenemos un tac y luego comienza el tiempo, o sea, ya la canción cañera. O sea, sería como y no sé qué, ¿no? Una mini pausa, perdona, pero ya el efecto del café se fue. Y Ramón Castilla que nos dio la libertad. Y suena, porque tú sabes que, uy, ese que está acá, hay que quitarlo. Y si no tenemos un limpiador o alguna forma de limpiar o de quitar ese ruido, vamos a tener que hacer algún tipo de corrección o de edición correctiva. Llámese cortar el audio justo antes del tiempo fuerte y hacerle un fade out al audio que venía sonando. Con esto intentamos disimular este ruidito que había justo antes del tiempo fuerte, ¿no? Es un poco la idea. Entonces,
es una combinación de opciones, ¿no? Herramientas de limpieza, pero en este caso no tenemos esa herramienta de limpieza. O por ejemplo, cuando la canción termina y el baterista pone, ¡pum!, las baquetas encima de la tarola. Vamos a tener que forzar el final de la canción con un fade out. Y quizá no es lo mejor. Desde luego, no es lo mejor. Pero no nos queda otra. Tenemos que hacer una edición correctiva en ese caso, ¿no? Muy bien. Luego vienen los realces. ¿Sí? Ya hemos limpiado todo lo que podíamos limpiar. Perfecto. Los realces. Y dentro de los realces, que esto es lo que vamos a ver en las siguientes semanas, tenemos, por ejemplo, el mejorar la imagen estéreo. ¿Sí? Y con este particular, hay un tema, y es que yo veo en sugerencias, y yo no digo que yo tenga la verdad, ¿no? Que sea el dueño de la verdad, pero veo en algunas sugerencias de mastering, de cadenas de mastering, que ponen los stereo enhancers bien adelante, o sea, bien atrás en la cadena. O sea, después de haber hecho ecualización, compresión, otra vez ecualización, lo que fuera, veo que ponen stereo width, ¿no? O sea, como para arreglar la anchura. Y luego continúan con otros procesos. Es bien raro, ¿ah? Porque si ustedes corrigen, es más, corrigen, manipulan la imagen estéreo, ¿sí? Pueda que se pierda lo que habíamos visto en clase, el bombo, todo aquello que está en el centro se puede difuminar. Entonces, si lo hacen muy tarde en la cadena, estarían destruyendo aquello que ya corrigieron o mejoraron antes en la cadena. Entonces, lo ideal sería corregir la imagen estéreo o modificarla en una primera instancia y después ya empezar a hacer todos nuestros procesos, ¿no? Luego vamos a hablar de esto, pero cuidado, ¿no? Ahí está, imagen estéreo. Luego, ecualización, desde luego, ¿no? Es parte fundamental de los realces, ya sea para corregir o para enriquecer. Todo esto es lo que vamos a ver en las siguientes semanas. Control de la dinámica, desde luego, es parte de los realces. La limitación está incluida dentro de el control de la dinámica o eventualmente el ganar volumen, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Esos son los realces. Y luego vienen los procesos que una vez que ya está el mastering, digamos que listo, son procesos que tendríamos que haber hecho o hacer en el DAW, ¿no? La limpieza de ruidos, por ejemplo, ya sabemos que se hace antes de masterizar y se hace en el DAW, ¿cierto? Las ediciones ya hemos visto que se hacen en el DAW. La creación de fades y fundidos, esto lo vamos a ver ahorita, los hacemos al final, después de haber hecho el mastering, es que hacemos los fades definitivos. Y confundidos, no confundidos, sino confundidos, nos referimos a los crossfades entre tema y tema, si los hubiera, ¿no? También la compilación de los temas se hace en el DAW, la creación de pausas también, la codificación PQ y la generación del máster. Todo esto se hace dentro del DAW y es de lo que vamos a hablar, ¿no? Todo esto entonces, para ubicarnos en el mapa, desde aquí, es lo que vamos a hablar justo a continuación, ¿sí? Entonces, para que no quede un poco ahí en el aire, la limpieza de ruidos, ¿sí? Es un proceso que personalmente lo hago 2 veces, ¿sí? O sea, al inicio, si es que hace falta, le pongo un plugin de limpieza y lo complemento con un fade in y un eventual fade out, ¿sí? Pero después de haber hecho todo el mastering, ¿sí? Cuando ya estamos por, digamos, secuenciar todas las canciones,
vuelvo a hacer ediciones para hacerle fades y probablemente, bueno, y sí, definitivamente estos son los fades finales. No me refiero al fade out, sino a los fades definitivos. Y lo vuelvo a hacer porque imagínense que en el proceso se pudiese haber metido un ruido. Bueno, pues con nuestros fades definitivos podríamos terminar de eliminar esos ruidos, ¿no? O incluso combinando en esta última instancia también algún tipo de limpiador. No es raro que una vez que ustedes ya hayan limpiado y hayan hecho el mastering, al final le vuelven a poner un limpiador porque sienten que todavía hay un poquito de ruido que molesta. Entonces, todo esto se hace en el DAW. Compilado de temas, codificación PQ, creación de máster, es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos ahí, una por una. Creación de fades y fundidos. Aquí nos hablan de, por ejemplo, en el intro, o sea, ¿no? A ver, la figura es así. Nosotros tenemos el marcador de inicio de canción. Un marcador, una marca ahí. Ok. Además, y ahí está el cursor, ¿no? Podríamos pensar, ahí está el cursor. Además tenemos el inicio de la región, donde está el audio. Y además tenemos el inicio del audio propiamente dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, y acá, tan, 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 ¿cierto? Obviamente en estéreo, tan, 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 tan. Entonces, aquí nos hablan del intro. ¿Qué cosa es el intro? Pues es el tiempo que transcurre entre el marcador de inicio de canción, o sea, que le damos play, ¿cierto? Hasta que escuchamos propiamente dicho el audio. Eso sería la intro y nos dicen que debería ser de aproximadamente 150 milisegundos. Nadie va a medir el tiempo. Lo que hacemos es poner play y más o menos calcular que hay ahí un tac, tac, una negra de acuerdo al BPM de la canción. A lo que voy es que si yo pongo play, no podemos tener que el inicio de todo esto va a estar aquí. Vean. Vamos a ponerlo así. A ver. Ya. O sea, no puede estar así. ¿Sí? A lo que voy es, si ustedes ponen play, no puede empezar a sonar automáticamente la canción. Primero, porque no es natural. Y segundo, porque podría haber algún tipo de clic, porque está pasando del silencio a señal. Y si comienza, o si el marcador lo han puesto mal y ya estamos cortando la forma de onda, mal rollo porque eso va a tener un clic, ¿cierto? Entonces, para acá, ¿no? Tenemos que respetar este pequeño tiempo, darle este margen para que pongamos play, play y ping, empieza a sonar. Esto nos dicen que aproximadamente 150 milisegundos, depende de la canción. Ahora, siempre que tengamos nuestro inicio o cuando tengamos nuestro inicio de canción acá, ya entiendo lo que pasó. Siempre vamos a tener que hacer algún fade, ¿sí? Ya moví esto, mal rollo, ¿no? Bueno. Entonces, ya, lo traemos para acá este. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Así tengamos el marcador de inicio de canción acá y aquí está el audio comenzando, siempre le vamos a hacer un fade. Y este es un fade que está ahí por nuestra seguridad o nuestra tranquilidad de que no va a haber ningún tipo de ruido. Y en este caso, como es el fade in, le vamos a hacer un fade rápido, o sea, para que el material pase del silencio absoluto a la forma de onda ya de nuestra música. Nos evitamos que haya y entra la canción, lo cual sucedería
si usáramos un fade in lineal. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Es muy obvio lo que estoy diciendo? Coméntenme si les parece que tiene sentido. Por favor. Siempre entonces genial, un fade-in drástico para eliminar cualquier posible ruidito de fondo. El problema es cuando la canción comienza un poco también así en fade, ¿no? Un increciendo y tiene ruido. Ahí tendríamos que intentar usar un fade lineal, ¿no? O sea, un fade in que ahora va a ser así, ¿no? Lineal. De tal modo que la canción vaya abriendo y el ruido también, pero que no se escuche el ruido del inicio. Entonces ya vamos hablando de dos distintos tipos de fade o curvas de fade. La lineal, que es la que normalmente usamos para las fugas, o sea, ¿no? El típico para 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 ba ba para para ba ba para ba. Ese es el fade out lineal. Y se fue. Este es chévere. No solamente es el que usamos para fades que duran 30 segundos, también es el fade que usamos para pish, y se fue. O sea, es el fade out tradicional. Pero si, por ejemplo, el baterista, como siempre mencionamos, ha puesto las baquetas encima de la tarola y no tenemos una herramienta para limpiar ese ruido, vamos a tener que optar por un fade out rápido. O sea, pish, y donde está el tac, ¿cierto? Y aquí continuaba, mal rollo. Ya no puede ser ese el final de nuestra canción. Ahora el final va a ser pish, y lo vamos a tener que llevar de una forma un poco más drástica. Ese es el fade out rápido. ¿Mm? Luego tenemos el fade out lento. Este fade out lento es cuando queremos respetar el fade natural o el release natural, ¿no? De nuestra canción. Y cuando ya la canción se fue, ¡boom! Ahora sí le metemos ahí la bajada drástica, ¿no? Entonces, prácticamente no estamos tocando el volumen, lo estamos haciendo que decaiga muy lentamente, porque estamos respetando el decaimiento natural del audio que está dentro de esto y se está yendo progresivamente, o sea, y nosotros aquí estamos respetándolo. Pero cuando ya se fue, ahí, ¡buah!, lo mochamos. Esto es un fade out lento, ¿sí? Y finalmente tenemos el de doble pendiente, que es el que utilizamos cuando la canción tiene algún tipo de detalle particular al final, ¿no? O sea, hacemos que se vaya un poco y luego, entonces queremos resaltar esa idea del final. Filtro, este es un fade de doble pendiente. Obviamente, como lo hemos ido mencionando, la curva o el tipo de fade depende del material, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, una presentación en vivo o se trata de un disco conceptual, ahí la cosa o sea, los fades van a ser importantísimos, porque lo normal es que se escuche una canción a continuación de la otra y que no haya una pausa en blanco, o sea, los típicos 2 segundos de pausa de la canción, sino que debería escucharse y con las mismas, esas palmas tienen que volver a subir para la siguiente canción, ¿cierto? Entonces, el crossfade es nuestra herramienta fundamental. O si se trata de un disco conceptual tipo el Dark Side of the Moon, obviamente también necesitamos crossfades, ¿no? Una sesión de un DJ también involucraría el uso de crossfades. Entonces acá tenemos
nuestro ejemplo de crossfade. Tenemos una canción, la canción 1, que se va, y la canción 2 que entra. La cosa es el punto de cruce. Y además, el marcador de inicio de canción 2. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, si ustedes ponen, ¿no? La canción 2 comenzaba desde aquí, y entonces ustedes ponen el marcador de canción 2 aquí, y alguien compra esa canción en aquellas plataformas en las que se pueda comprar, esta canción 2 va a incluir todo esto de la canción 1. Y te van a decir, oye, esto, ¿qué onda? Esto no es lo que yo quiero. Yo quiero la canción 2 nomás. ¿Cierto? O al revés también. ¿Qué pasa si yo pongo, ¿no?, que la canción 1 termine completa para luego comenzar la canción 2? Y pongo el marcador de final de canción, o en este caso de inicio de canción 2 acá. Si yo compro la canción 1, ahora la canción 1 incluye en su cola, incluye todo esto. Entonces tú dices, oye, pero eso no es de la canción, ¿cierto? Esto es complicado a la hora de, o se complica a la hora de distribuir en plataformas. Porque para un disco, si se trata de un disco conceptual, no hay problema, porque ese disco está hecho para escucharse de inicio a fin, ¿no? El tema es en las plataformas. En el caso de un disco, probablemente el cliente y la producción diga, ok, esta es la canción 1, la canción 1 sigue por acá y la canción 2 va a comenzar justo antes del primer tiempo fuerte de esta zona. ¿Sí? Entonces, si ustedes fueran saltando con el control remoto del reproductor de CD, ¿no?, que se llama Skip, pues le dan al Skip y empezarán a escuchar desde este punto. Entonces, aquí viene el tema. ¿Qué le entregamos al cliente? Pues si el cliente va a distribuir en las plataformas y no quiere que haya el problema del overlap de las canciones, tendríamos que exportarle las canciones separadas, ¿no? O sea, por separado. Pero si le da igual, podríamos hacer el crossfade y decirle que a la hora de subir esas canciones a las plataformas, configure que de tiempo de pausa haya 0 segundos. Y entonces ahora la canción va a venir de forma natural, va a ir bajando acá, ¿no es cierto? Y ¡chum!, cuando hay el cruce, ahí empezará a sonar la canción 2. Eso es un crossfade. Ahora, estos crossfades también nos pueden complicar la situación, o no el crossfade, sino el material del disco, cuando el cliente dice que queriendo ahorrarse plata, no nos dice que entre canción y canción hay unos interludios. Entonces uno masteriza la canción, ¿no? Uno masteriza las canciones y el cliente dice, oye, te tengo que mandar los interludios. ¿Y qué pasó ahí? Que la canción 1 terminaba y tenía, ¿no?, como hemos visto, estaba masterizada a menos 0.1 dB. Y si tú a esto le sumas cualquier cosita, por menor que sea, automáticamente esto va a superar el 0. Entonces, vamos a intentar hacer crossfades a la música y al interludio para que la suma de los dos niveles no supere el 0. ¿Se entiende? Parece una tontería, pero pasa esto, ¿sí? Y aquí también hay que, lo que va a dar guerra es cuando tenemos, por ejemplo, mucho ruido de fondo en algún instrumento, ¿no? En alguna de las canciones, tipo una guitarra muy ruidosa y hay el crossfade, puede haber problema también ahí. Entonces, parece poca cosa, pero un
correcto manejo de los crossfades nos puede resolver el trabajo, ¿no? ¿Cómo sabemos dónde comienza y termina un tema? Ya lo hemos ido adelantando, hemos seguido hablando del marcador de inicio de canción. Ese marcador forma parte de la codificación PQ, que es la metadata, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos un disco, lo que vamos a darle al cliente evidentemente es el audio, pero ese audio incluye unos bits extra que se funden con el audio y en esos bits extra hay información. Por ejemplo, dónde comienza la canción, ¿no? Dice ahí el código Q, es una marca al comienzo, marca de comienzo al principio de una canción. Entonces, ojo, porque esto es lo que decíamos que podría prestarse a confusión. Cuando nosotros trabajamos en un proyecto, en un DAO, y le ponemos intro, por ejemplo, un marcador y otro marcador acá que diga verso, ¿sí? Esto no es metadata. Esto no es codificación PQ. Este tipo de marcador de inicio de canción solamente es posible añadirlo en los softwares de mastering, ¿sí? Entonces, a tenerlo en cuenta ahí. Además, ¿cierto? El inicio, ¿no? El código Q, que es el inicio de la canción, y también hay un indicador que no se llama final de canción, que tendría sentido que hubiera ese marcador que se llame final de canción, pero no hay. Lo que hay es un marcador que se llama inicio de pausa. Entonces tú tienes la canción 1, tienes el marcador de inicio de canción, ¿sí? Y acá tienes lo que vendría a ser el marcador de final de canción, en realidad se llama marcador de inicio de pausa. Y luego la pausa dura X segundos y aquí vendrá otro marcador de inicio de otra canción. Y esto sigue por acá, ¿sí? Hasta que tengamos o no otro marcador de inicio de pausa, porque perfectamente podríamos tener otro marcador de inicio de canción aquí, ¿cierto? Y no hay pausa. Esto es para hacer estos discos conceptuales, ¿no? Muy bien, entonces todo esto es parte de la codificación PQ. Estos códigos o este código Q también lo podríamos introducir en popurrís, por ejemplo, ¿no? O en conciertos o en sesiones de un DJ, ¿no? Por ahí está el popurrí qué sé yo, de popurrí de Pandora, pues, ¿no? Y que son canciones de Juan Gabriel. Ya, dentro de ese popurrí, ustedes podrían poner varios marcadores de inicio de canción, como para que puedan ir saltando de canción en canción dentro del popurrí, ¿no? Hemos hablado ya también de los crossfades a la hora de hacer un overlap entre dos tracks, entre dos canciones. ¿Sí? Ahí tendremos que decidir, como hemos visto, dónde poner el marcador de inicio de canción para que el cliente no se queje, ¿cierto? O quien compra esa canción no se queje. ¿Eh? Cuidado cuando tenemos los interludios también, ¿no? La pausa estándar entre canción y canción es 2 segundos, pero esta es la primera preferencia que vamos a deshabilitar en nuestro software de mastering, porque, por ejemplo, la gente del heavy metal jamás va a permitirse una pausa de 2 segundos. Es demasiado, ¿no? Ellos van a querer que las canciones estén súper, súper pegaditas. Ojo, porque la pausa, ¿qué cosa es la pausa? La pausa es, tenemos aquí, el final de la canción 1, cuando ya no escuchamos nada. Luego viene, vamos a poner acá, vamos a poner acá, aquí la canción 2.
Y aquí la pausa propiamente dicha. Pero ojo, porque la pausa real, el tiempo real de pausa, no es esta sección morada. La pausa real es la que nosotros sentimos. O sea, desde que ya no escuchamos nada de la canción 1 hasta que empezamos a escuchar la canción 2. Esto sería la pausa real. Entonces tengan en cuenta esto a la hora de elaborar sus masters, ¿no? Para que, por default, 2 segundos, sí, pero si acá había un fade out súper largo y ya no se escuchaba parte de la canción 1 y aquí el audio comienza después de un rato, podríamos terminar con una pausa de 3 segundos y medio y eso el cliente o la banda o el público va a sentir que se aburrió. Me olvidé que estaba escuchando, ¿sí? Entonces las pausas, como vamos a ver ahora, también nos ayudan a crear dinámica o interés o cambios de estado anímico, ¿no? En cuanto a la pausa, ya sabemos entonces que es 2 segundos, pero también podríamos, por ejemplo, si la primera canción es fuerte y la segunda canción también es fuerte, podríamos utilizar una pausa de 2 segundos, sí, y que podría ir incluso en las negras de la canción 1. O sea, ting, 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 tucu, tucu, tun, 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 pish, tara, tara, ta, ta. O sea, como que en negras tenemos el tiempo de pausa y arranca la siguiente canción. Así tenga otro BPM, pero ahí generamos una continuación, una continuidad. Podemos crear bloques. Pero si la canción 3, por ejemplo, es una balada, entonces podríamos tener la canción 1 y la canción 2 bien cerca, pero la canción 3 la separamos más. Entonces tienen ustedes los dos temas fuertes bastante cerca, ¿no? Con poquita pausa. Y luego viene... Entonces hemos creado un cambio en el estado anímico, ¿no? Todo eso se puede generar con pausas. Por ejemplo, las bandas de glam, ¿no? El heavy el metal de bueno, noventero, ¿sí? De Los Ángeles. Siempre eran bandas así fuertes, supuestamente, pero siempre tenían una baladita. Y lo curioso era que por lo general nos dicen que después de una balada, claro, después de una balada siempre viene una pausa mayor. Pero en esas bandas de metal de Los Ángeles teníamos la balada y ni bien terminaba, al toque comenzaba una canción fuerte. Eso es los gringos dirían un statement, o sea, una declaración de intenciones, o sea, como que termina la baladita y al toque te pone un para decirte que ellos no son baladistas, que ellos son rudos, ¿sí? Entonces podemos crear este tipo de transición con las pausas. Hay mucha cosa, ¿no? Y parece una tontería. Entonces acá está un pantallazo de una aplicación que ya la jubilaron, que se llamaba Waveburner, en el cual tenemos, ¿no? La canción 1 que se va yendo, la pausa, el marcador de inicio de canción y aquí la canción 2. Y ustedes podían hacer en la canción 2 también un fade in, podían arrastrando este audio 2 hacia la izquierda, se iba reduciendo el tiempo de pausa. Y se lo arrastraban muchísimo al punto de hacer un overlap, automáticamente se hacía un crossfade. O sea, era súper fácil. Lo jubilaron, ¿no? Pero era un software que nos permitía hacer este tipo de edición, ¿no? O el compilado de nuestras canciones.
¿Sí? Dice, la codificación PQ además nos va a incluir la cantidad de tracks, los nombres de cada track, cosa que es muy importante. A veces nosotros vamos trabajando en nuestros temas con nombres temporales, ¿no? Por ejemplo, canción uno queda, canción uno queda, queda, canción 2 la Murphy, ¿no es cierto? Esos son los nombres que le vamos dando. Y entonces nosotros importaríamos a nuestro software de mastering, probablemente a nuestro software compilador, esos audios que tienen esos nombres temporales. Ojo, porque en las preferencias de esos softwares hay un casillerito que por lo general viene sin seleccionar que dice CD text. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes no lo seleccionan, cuando hagan el export final del álbum, los archivos se van a llamar como nuestras versiones temporales. Entonces, claro, es más, ustedes podrían haberle cambiado el nombre en una ventana especial que sirve para cambiar nombres, pero si no habilitan esto, estos nombres no los toma en cuenta, sino que toma en cuenta los nombres con los que llegaron los audios. Entonces, fatal. Solo una vez me ha pasado, vergüenza extrema, utilizando justamente el Waveburner. Y cuando ponías el CD en un reproductor de carro, en la pantalla te decía, Jordi queda, ¿sí? Porque ese nombre le había puesto yo a esa canción. Mal rollo. Y el cliente me dijo, no te preocupes, que estos tíos son más pastrulos que ni les moleste esta cosa. Bueno, me salvé, pero podrían haberme demandado, ¿sí? O sea, cuidado, el CD text es parte de la codificación PQ. Otro componente de la codificación PQ que está hiper de moda son los códigos ISRC, International Standard Recording Code, que es la forma, o es sí, es el código que nos permite controlar la cantidad, ¿no? Las ventas o la cantidad de descargas o de reproducciones. O sea, nos permite controlar los derechos reprográficos de nuestros fonogramas. Esto es parte de la metadata, o sea, parte de la codificación PQ. Aquí está la estructura de un código ISRC. Son códigos de 12 dígitos. Tenemos el país, tenemos el nombre de la banda o del agregador, ¿no? La persona que nos ha generado esos códigos, el año y el código propiamente dicho. Esto lo necesitamos por cada fonograma que vayamos a sacar. O sea, si el disco tiene 12 canciones, necesitamos solicitar a un impro, que es la forma más básica en el Perú, 12 códigos ISRC, uno por cada canción. Pero si de esa canción tenemos la versión completa, tenemos también la pista, tenemos también la versión a capela, necesitamos 3 códigos diferentes, uno por cada fonograma, ¿no? Entonces, esto es metadata, esto tenemos que gestionarlo, ¿sí? Llega el momento entonces final de ya haber puesto los códigos, de ya haber puesto todo dentro del DAO, nos tocaría enviar el máster al cliente. Ok, hay distintas formas. Una forma podría ser darle al cliente un CD, ¿no? Un CD de audio quemado, una sesión de audio, ¿sí? O sea, no de data. Ya no son WAVs, ya es un CD quemado y dentro está, ¿no? Quemados las transiciones entre ceros y unos, en fin, es un CDDA, Digital Audio. ¿Mm? Esto se lo damos y esa persona lleva ese material a la fábrica
y mientras reproducen ese CD, se está quemando el famoso Glass Master. O sea, del CD le ponen play y queman el Glass Master, a partir del cual se van a hacer los estampadores o replicadores. Esto es lo que le damos al cliente. O directamente podríamos mandarle por WeTransfer los WAVs, diciéndole que de ninguna manera se le ocurra quemar los WAVs en su casa, en un CD, y llevar esto a la fábrica. Esto quemado en casa no es, nosotros no lo tendríamos por qué garantizar. Si nosotros quemamos el CD, eso sí, porque ese CD lo podrían haber quemado con un quemador Creative o de cualquier marca mala de computadoras. Ojo, ¿ah? ¿No? El WAV es lo que le damos al cliente para que esa persona directamente suba la canción a las plataformas o a lo que quiera, pero no para que queme un CD. Ese es el WAV y tendrá que estar en las condiciones o en las especificaciones que las necesite. Por ejemplo, si las va a poner en un video, la gente del video suele trabajar a 48 kilohertz de frecuencia de muestreo. Entonces, eso no funcionaría en un CD. Nosotros le mandamos un WAV especial a 48 kilohertz para que la persona del video pueda trabajar mejor, ¿no? Un ejemplo. También, si tenemos ganas, podemos enviarle al cliente directamente ya los MP3. Y no solamente en MP3 como tal, sino que le podríamos darle los OGG, ¿no? O los AAC, que son los distintos formatos con compresión de data que utilizan las plataformas. Sí, de buen rollo se los puedes dar. Y le puedes decir como que, no, mira, es que yo te cuido porque si tú esto lo conviertes en tu casa o lo convierte la plataforma, uy, mejor, ¿no? Vaya a ser que haya algún problema, mejor te lo convierto yo. Entonces ya te ganaste un cliente porque ese cliente se ve cuidado por ti, ¿no? Bueno, ahí está, WAV. También podríamos enviar, esto ya es un poco rudimentario, enviarle una imagen ISO, ¿sí? O sea, para poder hacer una imagen ISO necesitamos un toast o un Nero. Primero necesitamos quemar un CD, luego llevarlo al toast, en el toast ripear ese CD y obtener un punto ISO, o sea, un archivo del disco, es una foto del disco. Esto lo mandamos por internet, la fábrica recibe eso, lo importa a su Nero o a su toast, quema un CD más y ese CD lo utiliza para quemar el Glass Master. Esto es muy peligroso porque vean la cantidad de etapas involucradas. No sirve. Y además tenían que tener la misma versión del toast o la misma versión del Nero para que reconozca esa imagen. Chao. La mejor forma de enviar nuestro máster por internet es el DDP, Disk Description Protocol. Es igual, es una imagen de todo el CD, o sea, toda la salchicha del CD, o sea, de la canción 1 a la canción 14 o la que fuera, la vemos así como un audio dentro del cual están todas las formas de onda, con los crossfades, con los nombres de las canciones, absolutamente todo. Así es como lo recibiría la fábrica. Pero además la fábrica recibe esta carpeta que tenemos acá abajo. Todo eso es la carpeta que se llama DDP Output Directory, ¿no? Aquí le podrían poner DDP disco tal de la banda tal y dentro de esa carpeta van a encontrar todos estos archivos, ¿sí? Y dentro de esos archivos van a encontrar el audio, ¿sí? Que suele estar un par de veces, o sea,
todo el álbum, todo el audio del álbum 2 veces. ¿Sí? ¿Esto es por qué? Porque si hubiese algún error o algún fallo en el envío por algún tipo de WeTransfer o lo que fuera, de ese audio hacia la fábrica y el sistema donde importan el DDP detectara un error, automáticamente busca la versión correcta y eso es lo que pone o lo que utiliza para quemar el Glass Master. O sea, es un archivo, es una imagen que tiene es una carpeta dentro de la cual hay varios archivos que el objetivo, ¿no? Que tienen el objetivo de ser inmunes a problemas debido al envío a través de Internet. Ahí van a encontrar también algunos documentos como en punto text y van a encontrar, por ejemplo, los nombres de las canciones, los códigos ISRC, para que si hubiese algún error a la hora de leer el DDP y no lee bien el sistema cuáles son los códigos ISRC, automáticamente los busca y los corrige. O sea, es la mejor forma de enviar. Entonces, esto es lo que deberíamos enviarle al cliente o a la fábrica. Y a eso de quemar CDs, quizá ya no es lo que hagamos. Muy bien. Hemos visto entonces todas estas etapas que se hacen dentro del DAO. Lo que nos toca a partir de ahora es el próximo miércoles ya ver técnicas de control de la imagen estéreo y la anchura e ir a clase presencial. Luego ecualización e ir a la clase presencial. Entonces, nos vemos el miércoles por aquí. Espero que les haya interesado. El miércoles nos vemos y el subsiguiente sábado allá. ¿Ok? Cuídense mucho, por favor. ¿Ah? Chau, chau. Nos vemos. Musiquiux. Chao, cuídense.